Muy buen día, jóvenes. Bien, ahora vamos a ver lo que son la suma de fracciones. Vamos a ver algunos métodos convencionales que normalmente se utilizan para estar sumando las fracciones. Y te voy a pasar también otros tips, otras maneras de manipular las fracciones para que en un futuro, en algunos tipos de problemas que se te presenten, puedas aplicar ese tipo de técnicas. Vamos para allá para los ejercicios. Bueno, vamos a empezar. Normalmente, en la suma multiplicas, ¿sí?, los denominadores, los multiplicas y ese valor lo pasas como un común divisor. Eso es lo que manejas. Y luego multiplicas 3 por 4, lo que te da lo pones aquí arriba y luego después multiplicas 2 por 5 y lo que te da lo ponemos de este lado. Normalmente eso es lo que se hace, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, lo que se continúa haciendo, pues se suma ahora sí los numeradores, que en este caso sería 12 más 10, 22 octavos. Y ahí terminas. Vamos ahora a la siguiente técnica. Tenemos aquí. Aquí vamos a utilizar lo del mínimo común múltiplo. Bien, entre 2 y 4, el mínimo común múltiplo, que ya es un tema que ya debes de haber visto, sabemos que es el 4. Vamos a dividir 4 entre 2. De una vez voy a realizando esta actividad para que veas, para cuando nos vayamos con 3 o más fracciones. 4 entre 2 a 2 por 3, venimos y ponemos aquí el valor. 6 más, continuamos, 4 entre 4 a 1 por 5. Ahora, una vez que ya lo tenemos ahí listo, pues normalmente lo que hacemos es sumar y ponemos la suma y decimos que son 11 cuartos. Vamos a comparar, fíjate la diferencia al hacer la comparación. Aquí al comparar tenemos que 22 octavos es lo mismo que 11 cuartos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el mínimo común múltiplo? Que trabajas con números más pequeños, más chicos, y pues no va a haber ningún problema en reducir la fracción. Te da una fracción ya reducida. Vamos al siguiente método. Tenemos este método, en donde tenemos 3 medios más 5 cuartos. Fíjate si los denominadores son divisibles entre sí. Aquí nos damos cuenta que el 2 y el 4 sí son divisibles entre sí. Entonces lo que puedo intentar hacer es bajar el 4 a 2, hacerlo medios. Pero me doy cuenta que arriba es 5, no lo puedo bajar. Entonces me paso a la otra fracción y me doy cuenta que los medios sí los puedo pasar a cuartos. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues ahí voy a multiplicar por 2. Entonces, aquí vamos a hacer una multiplicación por 2 con el numerador, ¿sí? Pero también vamos a multiplicar por 2 con el denominador. Entonces multiplicamos 2 por 3 me da 6 y 2 por 2 me da 4. Continuamos. Y luego, ahora sí, aquí vamos a poner 5 cuartos. Y entonces ya lo tengo en cuartos. Cuando tienes cuartos o cuando más bien tienes los mismos denominadores, pasa el mismo denominador y sumas los numeradores. Y terminamos la suma de fracciones. Y si te das cuenta, las tres son equivalentes con sus métodos. Entonces ya vas decidiendo tú qué método utilizar. Utilizando el método común como en la primera fracción, la que trabajamos, se hace lo siguiente, y fíjate cómo se disparan los valores. Multiplicas 12 por 18 por 24 y te da 5184. Es un número muy grande, pero pues así es como muchas de las veces presentan los trabajos. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Realizando el mismo método que se estuvo realizando con las operaciones superiores, se hace lo siguiente. El 5184 lo divides entre 12 y el resultado que te da lo multiplicas por 7. Entonces, ese mismo método se realiza para todos los restantes números. Vamos a ver los resultados que nos arroja. Es demasiado grande y peor aún si no tienes un apoyo de calculadora. Y una vez que hacemos la suma de todo eso, me va a dar 4680.
entre 5184. Fíjate nada más cómo se me disparó la fracción. Entonces son números demasiado grandes que no creo que te guste trabajar con ellos. Aquí nada más voy a remarcar para que veas cuál fue el comportamiento al estar realizando ese tipo de multiplicaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente método. El siguiente método es utilizando el mínimo común múltiplo. Aquí continuamos y hacemos lo siguiente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 12, 18 y 24? Pues es 72. Ahora, realizando los mismos procedimientos, hacemos lo siguiente, ¿sí? En este caso sería 72 entre 12, lo que me dé, lo multiplico por 7 y ese resultado lo mandamos para acá. ¿Te das cuenta? Entonces continuamos de la misma manera y el siguiente valor me va a dar 20 cuando el 72 lo divide entre 18 y lo multiplique por 5. Y por último el 72 entre 24 me va a dar 3. Por 1 sería 3. 65 72avos. 65 72avos. Estas son multiplicaciones y la parte inferior son divisiones, para que veas de dónde salieron esos números. Y ya no tienes que reducir la fracción. Del otro método tienes que ponerte a reducir la fracción para llegar a este valor. Entonces es un poquito más complicado. Siguiente, fíjate lo que vamos a hacer. Esta es otra técnica. Esto te lo estoy encerrando en estos cuadros para tomártelo así, para que digas como si fuera, imagínatelo como si fuera un número entero, que no lo es, pero imagínatelo como si fuera algo que no puedes separar. Como todo número tiene un 1 abajo, entonces aquí lo que vas a hacer, le vamos a poner un 1 a esa fracción, le pones un 1 a esta fracción y también le vas a poner un 1 a esta fracción. Se lo pones aquí así y ahora sí. Como acá arriba te expliqué que si multiplicas por 2 el numerador, el denominador también lo tienes que multiplicar por 2 para no afectar la fracción. Entonces de esta misma manera, digamos que haces una fracción sobre otra fracción. A la fracción de arriba, ¿sí? La vas a multiplicar por 72. Profe, ¿de dónde sacó ese 72? Este 72 es el mínimo común múltiplo. Pero como al de arriba lo multipliqué por 72, al de abajo también lo debo de multiplicar por 72. ¿Ok? Este 2 está medio feo, pero bueno, ahí está. Entonces, arriba y abajo lo debes de multiplicar por 72. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, pues muy fácil. Fíjate lo que vamos a hacer aquí. 72, bueno, vamos a marcártelo mejor y luego ya te digo cómo le puedes hacer y va a ser más sencillo para ti. A este 72 lo multiplicas por 7. Aquí le voy a poner una tachita que es una multiplicación. Y al resultado lo vas a dividir, en este caso, entre 12. ¿Sí? Va a ser una división y aquí le ponemos que es una pequeña división. Entonces, fíjate, repito, 72 por 7 y al resultado entre 12. Eso es lo que vas a realizar. Entonces, ¿qué crees que te va a dar ahí? Ahí te va a dar, ¿sí? 42. Más. Vas a hacer lo mismo. 72 por 5 entre 18. 20. Después, 72 por 1 entre 24. ¿Qué crees que te va a dar? 3. ¿Y eso es igual a qué? A 65. Pero ahora ya multipliqué al número de arriba. Ahora multiplico el de abajo. 72 por 1 por 1 por 1. ¿Qué crees que me va a dar? 72 y ese es el que vas a poner acá. 65 sobre 72. Y si te das cuenta, ¿sí? Llegamos al mismo resultado. Vamos al último. El último dice lo siguiente. Tengo 3 enteros, 3 octavos, más 2 enteros, 1/3. Ahí sí conviene que separes los enteros, trabájalos para después y trabajamos con las puras fracciones. De este caso quiere decir que aquí voy a sumar 3 octavos más 1/3.
Aquí me doy cuenta que el 8 y el 3 no son divisibles entre sí, entonces no me queda de otra más que trabajar con el mínimo común múltiplo. Que aquí, en este caso, pues dio la casualidad que es lo mismo que multiplicar 3 por 8, 24. Realizas el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento que hemos realizado en los ejercicios de arriba y te va a dar 9 más 8 y esa suma pues me viene dando, en este caso 17 24avos, perdón, me viene dando 17 24avos, ¿sí? Bien, entonces ya tengo 17 24avos. ¿Qué me falta agregar? Voy por los enteros, que sería 3 y 2. Ahí sí se vale. 3 más 2, 5. Entonces ya tengo el resultado en fracción mixta. 5 enteros, 17 24avos. Si quieres un resultado en fracción impropia, pues ya nada más multiplicas 24 por 5 y lo que te dé le vas a sumar 17, que en este caso viene dando 137 24avos. Y listo. Ya tenemos los resultados de cada una de ellas y unas pequeñas tips que te paso, unas técnicas que puedes utilizar para trabajar las fracciones. Bueno, esperemos si sea de tu ayuda, que te apoye mucho para realizar operaciones durante tus estudios en matemáticas. Y como siempre te digo, pórtate bien y nos vemos luego.